En una ciudad que nunca duerme, vivía un hombre llamado Lucas. Su vida, desde fuera, parecía completa. Tenía un empleo estable, metas por cumplir, una agenda siempre llena. Cada mañana despertaba con el sonido de una alarma, como si fuese un engranaje más en una maquinaria invisible. Caminaba rápido, comía deprisa, hablaba con respuestas automáticas y sonreía por costumbre. Pero en lo más profundo de su ser, algo susurraba. Una inquietud leve, persistente, como el canto de un pájaro lejano que no lograba ignorar. Lucas no entendía esa sensación. No le faltaba nada, y sin embargo, sentía que algo esencial no estaba presente. Había momentos en que, en medio de una conversación, o al mirar su reflejo en el espejo, una pregunta emergía, suave pero penetrante. ¿Estoy realmente viviendo o simplemente funcionando? Así como la flor que se abre solo cuando el sol toca su alma, el corazón de Lucas comenzaba a despertar. No era dolor, ni tampoco tristeza. Era una especie de eco, una llamada interna que no podía seguir posponiendo. Su mente, ocupada por el bullicio del mundo, no hallaba respuestas. Pero su alma, en silencio, empezaba a recordar algo olvidado. Los sabios antiguos decían, el que vive sin mirar hacia adentro, camina dormido por la vida. Y aunque Lucas aún no lo sabía, estaba a punto de abrir los ojos. Aquella tarde, el mundo de Lucas pareció derrumbarse. Una discusión, un sentimiento de ahogo, una lágrima contenida. Sin saber bien por qué, salió a caminar sin rumbo, como si sus pies lo guiaran más allá de su voluntad. Cruzó calles que no conocía, se adentró por pasajes olvidados hasta que, al doblar una esquina, se encontró frente a una pequeña librería escondida entre árboles y tiempo. No había carteles llamativos, ni luces que invitaran a entrar. Solo una puerta de madera envejecida, y en el cristal, un leve reflejo de sí mismo. Empujado por una intuición silenciosa, entró. El aroma a papel antiguo y sándalo lo envolvió como un abrazo tibio. Detrás del mostrador, una mujer mayor, de rostro sereno y ojos como lagos en calma, lo observó sin juicio. Como si ya supiera por qué estaba allí. Buscas algo, pero aún no sabes qué es, dijo con voz suave. Lucas, sorprendido, solo pudo asentir. Ella extendió la mano y le entregó un libro desgastado por muchas lecturas. En la portada, una sola palabra: despertar. Este no es un libro para leer, le advirtió con dulzura. Es un libro para recordar. Lucas sostuvo el libro entre sus manos como si fuese algo sagrado. No entendía del todo lo que esa mujer decía, pero en su interior algo vibró, como una campana antigua que resuena en el corazón sin necesidad de palabras. Salió de la librería con paso lento, el libro apretado contra el pecho, como si llevara consigo una semilla invisible. Aún no lo sabía, pero ese encuentro no había sido casual. En el lenguaje del despertar, nada lo es. Esa noche, Lucas no encendió la televisión. No revisó el teléfono. En cambio, se sentó en silencio y abrió el libro. Las páginas crujieron como hojas secas al viento. No había capítulos ni estructura aparente. Solo frases breves, como susurros que no venían del autor, sino de algo más profundo. Despertar no es añadir algo nuevo a tu vida. Es quitar lo que te impide ver lo que siempre ha estado ahí. Lucas leyó esa frase varias veces. Cerró el libro. Miró a su alrededor. La sala, los objetos, la luz artificial que iluminaba todo sin calidez. Sintió que estaba dentro de una jaula invisible, pero forjada por él mismo. Comprendió que nunca se había detenido realmente a observar. Vivía por inercia. Hacía, cumplía, respondía, pero no estaba presente. Al día siguiente, mientras caminaba hacia su trabajo, algo era distinto.
El ruido del tráfico seguía allí, la prisa de la ciudad también. Pero entre todo ese movimiento, Lucas notó un árbol floreciendo en la esquina, un niño riendo con una rama en la mano, el aroma del pan recién horneado saliendo de una panadería que siempre había ignorado. Cuando uno comienza a ver, se da cuenta de cuánto ha estado dormido. El libro no le daba respuestas, pero le mostraba preguntas que nunca se había hecho. Y en esas preguntas, algo dentro de él comenzaba a abrirse. No era un cambio estruendoso, era sutil, como las primeras grietas que aparecen en la niebla antes de que salga el sol. Esa semana, Lucas comenzó a meditar 5 minutos cada mañana. No sabía si lo hacía bien, pero no importaba. Por primera vez, estaba con él mismo, sin huir. Y así, sin buscarlo, empezó a recordar algo olvidado, que su vida le pertenecía, y que despertar no es un acto repentino, sino un regreso, lento, amable, inevitable. A medida que las páginas del libro se volvían menos ajenas y más cercanas, Lucas comenzó a ver algo que nunca había querido mirar, a sí mismo, sin adornos, sin máscaras. Durante años había construido una identidad sólida, el profesional eficiente, el amigo siempre disponible, el hijo obediente, el hombre correcto. Había perfeccionado ese personaje hasta el punto de confundirse con él. Pero ahora, al observar en silencio, descubría fisuras en ese traje, grietas por donde se asomaba su verdad. La máscara no protege, encarcela. Solo cuando cae puede el alma respirar. Un día, frente al espejo, Lucas no reconoció del todo al hombre que lo miraba. No era tristeza lo que sentía, ni miedo. Era una mezcla de ternura y dolor. Como quien encuentra una foto antigua y se da cuenta del tiempo que ha pasado sin abrazarse. El despertar no era un estado luminoso y sereno como había imaginado. No al principio. Era confuso, desgarrador, porque al soltar las apariencias, también se desmoronan las seguridades. Pero en ese derrumbe, Lucas sintió por primera vez algo auténtico, algo que no podía fingirse. Pidió unos días libres en el trabajo. No tenía un plan, solo una intención: estar solo, sin distracciones, sin metas. Rentó una pequeña cabaña cerca de un bosque. Allí, sin relojes ni compromisos, comenzó a escucharse. A veces escribía, otras simplemente caminaba. El silencio, al principio incómodo, se volvió compañía. No hay despertar sin duelo, porque dejar de ser quien no eres también duele. Pero en ese duelo, Lucas no encontró vacío, sino espacio, espacio para ser, sin exigencias, sin espectáculo. Solo él, tal cual es, con sus luces y sus sombras. Y esa desnudez, paradójicamente, le ofrecía una nueva forma de libertad. En la pequeña cabaña rodeada de árboles, Lucas se sumergió sin saberlo en un retiro que no era físico, sino del alma. Allí no había notificaciones, ni tareas pendientes, ni conversaciones vacías. Solo el viento acariciando las hojas, el canto lejano de los pájaros y el murmullo del río. Al principio, su mente seguía hablando. Listas, recuerdos, miedos, deseos. Pero al no alimentarla con estímulos, aquella voz comenzó a suavizarse, hasta apagarse. Cuando el ruido se detiene, el alma recuerda su propia melodía. Lucas empezó a notar cosas pequeñas: el calor del sol sobre su piel, la textura del suelo bajo sus pies descalzos, el latido sereno de su corazón. Y sobre todo, comenzó a escuchar algo que no venía de afuera, sino de adentro. Una voz suave, sabia, que no daba órdenes, sino que susurraba verdades. Era su intuición. No la había perdido, solo la había ignorado bajo capas de prisa y distracción. Pasaba horas sin hacer nada, solo respiraba, y en ese nada encontró una plenitud nueva. Comprendió que no necesitaba respuestas, porque muchas veces las preguntas eran solo excusas del ego.
descubrió que el verdadero conocimiento no viene de pensar más, sino de pensar menos, y que la sabiduría no siempre habla, a veces solo observa. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. Sentado frente al lago al atardecer, Lucas se dio cuenta de algo esencial. Había confundido el ruido con vida. Había creído que estar ocupado era estar vivo, pero ahora entendía que la vida verdadera no hace ruido. Se manifiesta en lo simple, en lo sutil, en lo presente. Ese día no necesitó leer más. Cerró el libro que llevaba consigo y lo colocó sobre una piedra, porque lo que estaba buscando ya no estaba en las palabras, sino en su forma de mirar. Lucas regresó al mismo lugar, pero ya no era el mismo. Las calles seguían igual, el ruido de la ciudad, los rostros apurados, las responsabilidades diarias. Sin embargo, algo en él había despertado. No caminaba con prisa, sino con presencia. No hablaba por hablar, sino desde la escucha. En cada gesto cotidiano había una semilla de conciencia. El mundo no cambió. Fue su mirada la que aprendió a ver. Descubrió que no hacía falta huir para estar en paz. Que el verdadero retiro no estaba en la montaña, sino en la forma en que uno lava un plato, respira entre frases o agradece el momento. Comenzó a trabajar con más enfoque, a escuchar sin querer responder, a comer sin distracciones. Las cosas simples adquirieron profundidad. Todo parecía tener un nuevo significado, o quizás siempre lo tuvo, pero él estaba dormido. Los problemas no desaparecieron, pero su reacción cambió. En vez de resistirse, aceptaba. En vez de culpar, observaba. Y en esa quietud encontraba espacio para responder con sabiduría. Despertar no es cambiar lo que haces, sino cómo lo haces. La vida, que antes parecía una lucha constante, ahora se revelaba como una danza. No necesitaba controlar cada paso, solo fluir con atención y respeto. Entendió que no era necesario escapar del mundo para despertar, solo aprender a habitarlo con el corazón abierto y los ojos realmente despiertos. Y así, en medio del mismo escenario de siempre, Lucas empezó a vivir una vida completamente nueva. Lucas no buscaba enseñar, ni guiar, solo vivía. Pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. Sus gestos, antes tensos y apresurados, ahora eran suaves, atentos, presentes. Y sin darse cuenta, empezó a encender luces en quienes lo rodeaban. Algunos amigos se le acercaban con curiosidad. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te ves tan tranquilo? Él sonreía y respondía con sencillez. No hice nada, solo empecé a estar aquí. No predicaba, no corregía, no intentaba cambiar a nadie. Comprendió que el verdadero despertar no impone, sino que irradia. Como un farol en la niebla, su presencia ofrecía claridad a quienes también estaban listos para ver. En el trabajo, sus decisiones eran más sabias. En casa, su escucha más profunda. En la calle, su paso más liviano. El bambú no se esfuerza por crecer, simplemente se alinea con la tierra, la lluvia y el sol. Lucas descubrió que la transformación no se mide en logros, sino en la calidad del momento. Estar verdaderamente presente con otro ser humano, sin juicio, sin prisa, se convirtió en su forma de servicio. Entendió que el despertar no es retirarse del mundo, sino entrar en él con ojos nuevos y corazón abierto. Y así, sin buscarlo, se convirtió en un espejo. Donde antes había ansiedad, ahora había quietud. Donde antes había queja, ahora gratitud. El mundo seguía su curso, pero algo invisible comenzaba a florecer, no solo en él, sino también en los que tocaban su vida. El viento sopla suavemente entre los árboles. Todo está en calma. Lucas, sentado en silencio, observa el mundo como si lo viera por primera vez. No hay fuegos artificiales ni revelaciones grandiosas, solo una quietud profunda.
y la certeza de que algo ha cambiado para siempre. Así termina este viaje, pero no como un final, sino como un inicio verdadero. Y ahora, la pregunta queda flotando como una hoja sobre el agua, suave pero certera. ¿Qué parte de ti está dormida esperando despertar? Tal vez sea la voz que callaste por miedo, el sueño que dejaste para después, la alegría que postergaste por obligaciones, la vida que has vivido con el piloto automático encendido, como si los días no fueran un regalo, sino una carrera. Porque despertar no es un suceso místico reservado para unos pocos, es un instante, una decisión, un suspiro profundo que dice, estoy aquí. Es cuando eliges mirar con nuevos ojos lo que siempre estuvo delante de ti. Cuando dejas de correr y empiezas a habitar tu propio corazón. Cuando descubres que lo extraordinario nunca estuvo afuera, sino en tu forma de estar presente. Y entonces, el video termina como empieza, con una invitación sincera. No para cambiar todo de golpe, ni para buscar respuestas fuera, sino para detenerte un momento, respirar y preguntarte con honestidad, ¿y tú? ¿Ya estás listo para despertar?